voy a presentar una parte de lo que consiste el plan de investigación de mi doctorado. En esta oportunidad les vengo a hablar de la detección de estrés y ejercicio en personas sanas a partir de registros fisiológicos no invasivos. Bueno, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Les contaré un poco la motivación del trabajo, cómo fue el proceso de adquisición de datos, el procesamiento de las señales, la clasificación que se realizó y un poco de la perspectiva futura de trabajo. Bien, en cuanto a la motivación, la principal pregunta que surge es ¿para qué se busca detectar ejercicio y estrés? Bueno, no hay una sola respuesta a esta pregunta porque debido al impacto que tienen el ejercicio y el estrés en la salud y en el bienestar, hay diversas aplicaciones que intentan detectar ejercicio y estrés. Podemos mencionar, por ejemplo, la prevención de trastornos en la salud mental, la optimización del rendimiento físico, mejoras en contextos laborales y el monitoreo de enfermedades crónicas acompañado con el desarrollo de tecnología en salud, que vendría a ser nuestro caso. Dentro de las enfermedades crónicas se encuentra la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que produce la destrucción de las células beta del páncreas. Estas células son las encargadas de producir la insulina. Entonces, una persona con esta patología necesita la administración de insulina exógena de por vida y llevar un riguroso control de los niveles de glucemia para prevenir eventos de hiper e hipoglucemia. Dentro de la tecnología para el manejo de la diabetes tipo 1, la más avanzada en la actualidad es el sistema de páncreas artificial, que lo que busca es automatizar la administración de insulina basal a través de una infusión subcutánea continua. Está compuesto por un algoritmo de control que recibe mediciones de un monitor continuo de glucosa intersticial para regular una bomba de insulina. Sin embargo, este sistema no es 100% automático y existen ciertas alteraciones como la ingesta de alimento, el estrés y la actividad física que generan fluctuaciones significativas en los niveles de glucemia que requieren la intervención del usuario debido a los bruscos cambios en los requisitos de insulina. Entonces, entre los efectos, por ejemplo, de la actividad física, una actividad física de intensidad baja moderada asociada con el ejercicio aeróbico ha demostrado un descenso en los niveles moderado descenso en los niveles de glucemia, mientras que una actividad física de alta intensidad relacionada a los ejercicios anaeróbicos ha demostrado un incremento en los niveles de glucemia. Y en cuanto al estrés, en un cuadro de estrés agudo, el cuerpo se prepara para tener la suficiente energía, entonces libera más glucosa y a su vez los tejidos se vuelven menos sensibles a la insulina. En consecuencia, aumenta el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Bueno, el desafío actual es mejorar el rendimiento y la autonomía de este sistema de páncreas artificial. ¿Cómo? Incorporando estas perturbaciones, los efectos de estas perturbaciones al algoritmo de control. Pero ¿cómo los incorporamos? Bueno, a través de señales fisiológicas que estén correlacionadas con el estrés y el ejercicio. En el caso del estrés ya se ha estudiado que la variabilidad del ritmo cardíaco y la actividad electrodérmica están altamente correlacionadas con el estrés en tiempo real. Y en cuanto a la actividad física, si bien hay muchas variables que se ven afectadas, se destacan para la cuantificación de la misma el porcentaje de consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca, con la ventaja de que esta última puede medirse de manera ambulatoria en tiempo real y de forma continua y de manera remota a través de dispositivos vestibles o wearable device. Entonces, bueno, la idea es que con esta tecnología, combinándola con el algoritmo de control, se pueda obtener mejores resultados de la performance del páncreas artificial. Bien, el objetivo, por supuesto,
final de todo el trabajo es mejorar la calidad de vida del paciente, mejorando el tratamiento, buscando que se pueda independizar en la mayor medida del manejo de la enfermedad. Para mejorar esta calidad de vida, se debe mejorar el algoritmo de control de un páncreas artificial. Cuando yo digo el algoritmo de control, me refiero a uno específico que ya se ha desarrollado en Argentina y ha sido validado en ensayos clínicos por un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, y con el que, por supuesto, nos encontramos en cooperación, trabajando en cooperación. Bueno, entonces para mejorar este algoritmo hay que desarrollar modelos que relacionen los efectos del estrés agudo y el ejercicio físico a través de estas señales con las variaciones en la glucemia en pacientes diabéticos. Y el primer paso, la base, digamos, para lograr todos estos objetivos es ser capaces de poder detectar a través de señales, las variaciones de señales fisiológicas no invasivas, si una persona se encuentra estresada haciendo ejercicio físico y de qué tipo. Y bueno, esto es donde nos encontramos parados actualmente, lo que les voy a contar en este trabajo. Y bueno, la particularidad de cuando nosotros nos largamos a trabajar e investigar, no encontramos bases de datos públicas que contengan con estos requisitos, que satisfagan nuestros requisitos. Entonces decidimos crearla. Bien. El dispositivo de medición que utilizamos para la recolección de datos fue la pulsera Empática E4, que es un dispositivo inalámbrico diseñado para la adquisición de datos en entornos de investigación. La misma cuenta con 4 sensores, un sensor de fotopletimografía para obtener la señal de volumen de pulso sanguíneo y del cual, perdón, se pueden derivar la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Después tiene una termopila infrarroja para captar la temperatura periférica, la temperatura, y 3 ejes de acelerometría para captar la actividad de movimiento. Y también tiene el último sensor, son estos 2 electrodos que miden la actividad electrodérmica, que básicamente son los cambios en las propiedades eléctricas de la piel y está regulada por el sistema nervioso simpático. Y también, por último, tiene este botón que sirve para marcar eventos, es decir, etiquetar ciertos sucesos y poder vincularlos con las señales fisiológicas en esos determinados momentos. Bien, y en cuanto a la población, la realizamos con voluntarios. El proceso de la toma de datos la realizamos con Facundo Bosch y Lara Prado, que son estudiantes de bioingeniería del ITBA. La primera etapa constó de 18 voluntarios, todos varones, que siguieron protocolos diseñados para la inducción de estrés y ejercicio. Y después, unos meses después, vino una segunda etapa donde también de 18 personas, en su mayoría mujeres, que siguieron los mismos protocolos con algunas modificaciones basadas en la experiencia inicial. Entonces, en total, contamos con registros de 36 personas, varones y mujeres, entre 18 y 30 años, personas sanas, bajo condiciones de estrés inducido, ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Bueno, ahora les comento un poco de cómo fueron los protocolos que diseñamos. Básicamente el protocolo de inducción de estrés, como su nombre lo indica, tenía como objetivo estresar a los participantes. Entonces intercalamos bloques de relajación o reposo con bloques que buscaban generar estrés. Primero tuvimos una línea de base de 3 minutos, donde la persona no realizaba actividad para tener de referencia. Después vino la primera prueba estresante, que fue la prueba de Stroop, no sé si la conocen, es bastante utilizada. Básicamente mostramos nombres de colores impresos en colores, que pueden corresponderse o no. Y le pedimos al participante que diga el color en el que está impreso. Para dar un ejemplo, por si no se entendió, verde que está impreso en rojo, pedíamos que diga rojo. Bueno, después vino un descanso de 5 minutos y después vino la prueba de TMST, son las siglas, en realidad se llama Trier Mental Challenge Test, que básicamente son cálculos matemáticos básicos, pero para resolver con un límite de tiempo. Y nosotros le agregamos, para dificultar la tarea cognitiva, un estímulo sonoro bastante molesto de fondo y también
la instrucción de que las respuestas tenían que marcarlas en el teclado y decirlas en voz alta. Bueno, después vino un segundo descanso de 5 minutos y al último 3 bloques de 30 segundos cada uno, donde el primero consistía en dar la opinión sobre un tema controversial para la sociedad y sorpresivamente, finalizados los 30 segundos, le pedíamos al participante que dé la opinión contraria, muchas veces en contra justamente de sus creencias e ideología, y luego de dar esa opinión contraria tenía que realizar, contar en retrospectiva de 1022 en decrementos de 3, o sea, 1022, 1009 y así. Y también, bueno, en eso consistió el protocolo de estrés, y al final de cada bloque también solicitábamos que la persona diga el nivel autopercibido de estrés. Acá, por ejemplo, les muestro los resultados de estos niveles para la primera etapa. En gris están los reposos y en rosa están los bloques estresantes. Podemos ver cómo sube después de cada reposo el nivel de estrés. Y bueno, después vino el protocolo de la segunda etapa, que como les dije hubo modificaciones. En este caso se eliminó la prueba de Stroop. Este descanso se puso entre los bloques de opinión y el último bloque de restar. Los descansos se extendieron y además pusimos un video relajante durante los mismos. Y también la prueba se hizo de manera remota porque en la primera experiencia nos dimos cuenta que en realidad lo que más costaba no era tanto estresar, sino que después las personas vuelvan a relajarse. Por lo tanto, consideramos que un ambiente familiar alivianaría esa tarea. Estos son los resultados de la segunda etapa, de vuelta en gris las partes de reposo y en rosa los bloques estresantes. En ambos protocolos podemos ver que las pruebas que mayor nivel de estrés generaron fueron las asociadas a cálculos matemáticos. Bien, en cuanto a los protocolos de ejercicio, como les comenté, tienen efectos antagónicos sobre la glucemia, la dinámica de la glucemia. Entonces diseñamos un protocolo de ejercicio aeróbico que consistía en hacer bicicleta fija durante 35 minutos en sincronía con un metrónomo que iba marcando el ritmo. Entonces progresivamente iba aumentando la velocidad y la carga de la resistencia. Hubo también una entrada en calor y al último una etapa para que la persona pedaleara, pero sin ritmo alguno y sin carga. Y después permanecía 2 minutos fijo en la bici. Y en cuanto al protocolo de ejercicio anaeróbico, buscamos acá generar momentos de alta intensidad y poca duración. Entonces consistió en estos bloques de máxima potencia, donde justamente la persona pedaleaba dando su máximo esfuerzo con una carga elevada de la bicicleta, y durante 30 segundos, y después venía un periodo donde pedaleaba sin carga y a ritmo normal de recuperación hasta el próximo sprint. El primer protocolo contaba con 3 bloques y para la segunda experiencia aumentamos un bloque más y los extendimos. En vez de 30 segundos eran 45, perdón. Y en cuanto a las modificaciones para el protocolo de ejercicio aeróbico, eliminamos estas altas velocidades y extendimos el bloque de 85 revoluciones por minuto en duración. Bueno, acá les puedo mostrar un registro de la pulsera durante una sesión de estrés, de inducción de estrés, de la primera etapa. Podemos ver, están sombreados en rojo los momentos estresantes, y a simple vista se puede ver como la actividad electrodérmica y el ritmo cardíaco se elevan, aumentan su nivel durante los bloques estresantes, lo disminuyen durante los bloques de reposo, vuelven a aumentar en la próxima prueba de estrés y vuelven a disminuir durante el periodo de descanso, lo que ya nos indica el potencial de estas señales. Bueno, ahora viene el procesamiento de las señales. En este gráfico se puede ver un resumen de lo que se hizo. Nosotros trabajamos con las señales de
ritmo cardíaco provisto por el software de la pulsera a través de su propio algoritmo, después la señal cruda de la actividad electrodérmica, la señal de volumen de pulso cruda también, y la señal de acelerometría cruda. Y ¿se acuerdan que les dije que la pulsera tenía un botón? Bueno, usamos esas para marcar eventos, usamos esas etiquetas para poder segmentar las señales según cada protocolo en los bloques de interés. Luego se realizó un preprocesamiento para obtener características que se utilizaron para el proceso de clasificación. Bueno, dentro de las características podemos agruparlas en dos grandes grupos. Las características generales, que eran estadísticas básicas como la media y el desvío estándar, y para algunas señales también calculamos la tasa de cambio máximo y mínima a través de la primera derivada. Y en cuanto a las específicas, se calcularon para la actividad electrodérmica y para la variabilidad de la frecuencia cardíaca a partir de la señal de pulso. Bueno, la actividad electrodérmica mide los cambios en la conductancia de la piel, que se producen en respuesta a la actividad de las glándulas sudoríparas que están reguladas por el sistema nervioso simpático. Por eso está altamente correlacionada con el estrés. Se puede descomponer en dos partes: la componente tónica o nivel de conductancia de la piel, que está asociada a los cambios lentos, y la componente fásica o respuestas de conductancia de la piel, que está asociada a los cambios rápidos. Acá podemos ver en azul, en celeste, la señal original. Aplicamos un filtro Savitsky-Oley para obtener la componente tónica y poder calcular también la componente fásica. De estas tres señales que obtuvimos, calculamos la media y el desvío estándar para todas, y para la componente tónica, la tasa de cambio máxima y la tasa de cambio mínima. Y sobre la componente fásica, detectamos los eventos de respuesta rápida, digamos, de la conductancia de la piel, y sobre ellos calculamos ciertas características, como la amplitud, la altura desde donde se produce el evento, el tiempo de recuperación, el tiempo de subida y también la densidad de eventos, ya que, como vieron en los protocolos, no todos los bloques tenían la misma duración, entonces era una forma de poder comparar los bloques. Bien. Y después calculamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que básicamente indica cómo influye el sistema nervioso autónomo sobre la función cardíaca. Y básicamente consiste en obtener parámetros estadísticos de cómo se distribuyen los intervalos entre latidos. La forma estándar de calcularla es a través de la electrocardiografía. Se detectan las ondas R de los complejos QRS, se calculan los intervalos entre latidos o intervalos RR, se eliminan los latidos mal detectados o latidos ectópicos y se obtienen los intervalos normales entre latidos o NN. Se puede hacer lo mismo a partir de la señal de pulso, que es con la que contamos nosotros. En este caso sería la variabilidad de la frecuencia de pulso. Se realiza la detección de puntos fiduciarios de la señal de pulso, se calculan los intervalos entre esos pulsos, también se descartan los pulsos mal detectados, que corresponden a latidos ectópicos o latidos mal detectados, y se obtiene finalmente los intervalos normales entre pulsos, que vendría a ser un equivalente a los intervalos NN. Entonces, bueno, una vez obtenidos los intervalos normales entre latidos, se calculan características en el tiempo. En este caso, el valor máximo, mínimo y la media de los intervalos normales, después la desviación estándar de los intervalos normales, y después se calcula la diferencia sucesiva entre esos intervalos, y sobre ella se calcula la raíz cuadrática media y el porcentaje de esas diferencias que superan los 50 milisegundos y los 20 milisegundos respectivamente, que son la probabilidad del 50 y la probabilidad del 20. Y bueno, también se pueden calcular características en el dominio de la frecuencia. Acá tenemos el espectro de densidad de potencia, donde nos interesan, se divide en 4 bandas, donde las que más se destacan son la banda de baja frecuencia entre 0,04 Hz y 0,15 Hz, que está relacionada a
la actividad simpática, mientras que la banda de alta frecuencia, entre 0.15 y 0.4 Hz, está asociada con la actividad parasimpática. Bueno, sobre este espectro se calcula la potencia total, la potencia en cada banda, el pico en cada banda, que también son indicadores, la alta frecuencia y la baja frecuencia normalizadas respecto a la potencia total, y la relación entre la baja frecuencia y la alta frecuencia, que se conoce como el índice de balance simpático. En este caso, particularmente, este es un test de estrés y se puede ver mayor contenido en la banda de baja frecuencia. Sería el caso ideal. Bueno, esta es una tabla con todas las características sobre la variabilidad del ritmo cardíaco y la actividad electrodérmica, lo estuve contando en detalle previamente. Sobre la señal de volumen de pulso cruda, se sacó el desvío y la media. Sobre el ritmo cardíaco provisto por la pulsera, también se calculó la media, el desvío estándar y la tasa de cambio máxima y mínima. Y sobre la acelerometría, sobre cada eje y la magnitud, la media del desvío estándar y la tasa de cambio máxima para la magnitud. Tasa de cambio máxima y mínima, perdón. Bueno, obtuvimos en total 48 características y una vez que obtuvimos estas características pasamos a la clasificación. Se realizaron 3 clasificaciones. La primera, la clasificación binaria entre estrés y reposo. Se etiquetaron como habíamos diseñado en el protocolo, el STRUP, el TMST, la opinión real y la opinión contraria, y las restas del final como estrés, y la línea de base y los descansos intermedios como reposo. En cuanto al ejercicio, también se realizó una clasificación binaria donde etiquetamos como bloques aeróbicos a los bloques del protocolo de ejercicio aeróbico que abarcaban los ritmos de 70, 75, 80 y 85 revoluciones por minuto. Y el protocolo anaeróbico, etiquetamos como anaeróbicos los sprints. También se realizó una clasificación de los 4 estados, entre los 4 estados. Bien, entonces en total se realizaron 4 clasificaciones. Nosotros partimos de 48 características, aplicamos un análisis de multicolinealidad y distribución de los datos para poder quedarnos con las características que no estuviesen altamente correlacionadas y aquellas que brindaran mayor información a las etiquetas destino. Entonces obtuvimos diferentes sets con menos características que 48. Bueno, los datos estaban imbalanceados debido a diferencias en los protocolos, por lo tanto se aplicaron técnicas de balanceo de datos. Después, bueno, en general los datos se imputaron, se escalaron y se probaron en diferentes modelos de clasificación supervisada. Los modelos que probamos fue el KNN o K vecinos más cercanos, la regresión logística, Gaussian Naive Bayes, máquinas de soporte vectorial, random forest o árboles aleatorios y el XGBoost. Estos se aplicaron con una validación cruzada de 10 iteraciones y las métricas que utilizamos para comparar la performance fueron la exactitud, la precisión, la sensibilidad y el F1 score. Estos son los resultados de la clasificación. Para los 3 casos, el modelo que mejor performance mostró fue XGBoost, y en cuanto al al balanceo de datos, la técnica que también acompañó los mejores resultados fue la de sobremuestreo, el oversampling. Y bueno, el mejor resultado fue para la clasificación binaria de estrés-reposo, con un 93% de exactitud, y un set de 12 características. Luego vino la clasificación binaria de ejercicio, entre bloques aeróbicos y los sprints, con un 91% de exactitud, y bueno, después la clasificación entre los 4 estados, con un 84% de exactitud y 18 características se utilizaron en este set. Bien. Bueno, en este esquema se concluye lo que se hizo, es un gran resumen de lo que se hizo en este trabajo.
Primero, bueno, que se adquirieron datos, estos se segmentaron según los protocolos, se preprocesaron para obtener 48 características, de las cuales fueron optimizadas, y se probaron distintos modelos de Machine Learning para realizar una clasificación supervisada de estos 4 estados, tanto binario para estrés y reposo, binario para aeróbico versus anaeróbico, y las 4 en simultáneo. Y bueno, todo este proceso está documentado y está haciendo, esta base de datos está en proceso de ser publicada en una base, en un repositorio de datos abierto con los niveles autopercibidos de estrés y material complementario para que pueda ser utilizado en estas aplicaciones de detección y estrés por otro grupo de investigación. El aporte a la comunidad. Bueno, volviendo a los objetivos, nosotros partimos de este objetivo para este trabajo, consideramos que lo hemos conseguido y que estamos listos para pasar al segundo escalón en esta escalera de objetivos, que es modelar los efectos del estrés agudo y el ejercicio físico en la glucemia en pacientes diabéticos. Este es nuestro desafío actual. Lo bueno es que ya contamos con los datos, ya que este año hemos realizado un estudio observacional durante un mes en 5 pacientes diabéticos tipo 1 que usaron la pulsera durante un mes de manera ambulatoria y realizaron en ciertos días pruebas de ejercicio físico aeróbico estructurado y ejercicio físico anaeróbico estructurado, más también las pruebas de estrés. Y tenemos la ventaja de que justamente al ser ambulatorio también contamos con eventos estresantes de la vida diaria y actividad física que hacen de forma rutinaria en el contexto libre, en un contexto libre, no estructurado como estas pruebas que les comenté. Lo que, bueno, suma un montón, sobre todo para el estrés. Y bueno, entonces ya tenemos el registro fisiológico durante un mes de las variables, tenemos las mediciones del sensor continuo de glucosa durante ese mes y también la bajada de las bombas de insulina. Entonces ya con todos estos datos podemos empezar a entablar relaciones entre estas variables y empezar a desarrollar los modelos.